El Ministerio de Seguridad de la Nación presentó esta mañana una denuncia penal contra Pablo Nocetti, el ex jefe de gabinete de Patricia Bullrich, por irregularidades en su participación en el operativo represivo de la Gendarmería el 1 de agosto de 2017, que terminó con la desaparición y muerte de Santiago Maldonado. Cada uno dice planes de impunidad. ¿Plan de impunidad? El presidente que asumió procesado por escuchas y a los 5 días de asumir lo desprocesan. Y los jueces que lo habían procesado terminan todos fuera del sistema judicial. Australia había hecho muy bien las cosas. Casi no tenía contagios. Empezó a habilitar un montón de lugares y ahora hay un brote. Tampoco es un brote como para preocuparse tanto, pero ellos son muy responsables. Toque de queda. De 8 de la noche a 5 de la mañana no sale nadie. There is no silver bullet at the moment, and there might never be. For now, stopping outbreaks comes down to the basics of public health and disease control. Testing, isolating, and treating patients, and tracing and quarantining their contact. A mí me queda la sensación de que en los países donde el fútbol no se movió tanto, fue porque el Estado es muy dominante. Uno es Venezuela y otro es la Argentina, en Sudamérica. Venezuela se están entrenando No, pero no fue el caso. Venezuela se están entrenando No, pero no fue el caso. ¿Qué es eso? No. Buenas tardes a todas y a todos, bienvenidos a una nueva edición de Altadata, el lugar donde te enterás todo lo que pasa en un toque. Atención, denunciaron al jefe de gabinete de Patricia Bullrich por la muerte de Santiago Maldonado. Lo denunció el gobierno, el actual gobierno nacional. Hubo una marcha este fin de semana que reprimió el gobierno de la ciudad, conducido por Horacio Rodríguez Larreta. Y por otra parte te vamos a mostrar la operación de los medios contra la reforma judicial. Dos marchas hubo este fin de semana en la ciudad de Buenos Aires. Una fue reprimida y la otra no. Mirá, esta es la que no fue reprimida, La marcha contra la reforma judicial. Por un lado tuviste la marcha de quienes se oponen a la reforma de la justicia, que se sumaron a los anticuarentena del Obelisco y tuvieron mucha cobertura mediática, pese a que había muy poca gente. Ahí los ves con sus banderas, manifestándose sin ningún tipo de problema, sin ningún tipo de presencia policial. Nadie les dice nada. Pero por otro lado hubo otra marcha, otra manifestación para pedir por la aparición de Facundo Castro y justicia por Santiago Maldonado, donde la policía de Larreta sí estuvo y reprimió salvajemente. Dale, salí acá. Salí acá. Bueno, no te saques la chica. Bueno, no te saques la atención, dale. Dale, otra. La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner salió a repudiar esta doble vara de represión de Larreta con este tuit, mirá. Ahí está, Guado tiene razón, se refiere a Guado de Pedro. Para el gobierno de la ciudad, no todos los ciudadanos y ciudadanas son iguales.
Guado de Pedro había tuiteado después de varias marchas anticuarentena en las que hasta agredieron a periodistas inmóviles sin que apareciera ni un efectivo de la policía de la ciudad. Hoy vimos la represión a familiares de Maldonado y organismos que recordaban el aniversario de su muerte. Y a 3 años de la muerte de Santiago Maldonado, el gobierno denunció hoy a Pablo Nocetti, ex jefe de gabinete de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Te lo cuenta Mati Colombati. El Ministerio de Seguridad de la Nación presentó esta mañana una denuncia penal contra Pablo Nocetti, el ex jefe de gabinete de Patricia Bullrich, por irregularidades en su participación en el operativo represivo de la Gendarmería el 1 de agosto de 2017, que terminó con la desaparición y muerte de Santiago Maldonado tras el desalojo de la Ruta 40 en la provincia de Chubut. La denuncia penal se desprende de una auditoría interna que realizó entre enero y julio de este año la nueva conducción de la Gendarmería Nacional, ordenada por la ministra de Seguridad, Sabina Frederick, que desmorona la ingeniería organizada durante la gestión macrista para garantizar impunidad a los agentes y funcionarios involucrados. En la acusación incluyeron también al exdirector nacional de la Fuerza, Gerardo Otero, y su segundo, Ernesto Robino. Desde el Ministerio de Seguridad Nacional argumentan que la anterior conducción de la Fuerza Federal, en acuerdo y bajo las directivas de la gestión de Bullrich, elaboraron un proceso de encubrimiento para desvincularse de las consecuencias trágicas de aquella represión contra la comunidad mapuche Pulov-Cuyamen. La investigación interna de la Gendarmería es exhaustiva. Le entregaron un informe el jueves a la ministra Frederick de 600 páginas en el que concluyeron que no había razones para realizar el operativo de despeje de la ruta. Nocetti fue cuestionado desde un principio por la familia de Santiago y los organismos de derechos humanos. Él estuvo presente el día previo y el mismo día del operativo represivo en el lugar de los hechos y ordenó perseguir a los manifestantes bajo la figura de flagrancia, es decir, sin orden judicial. En aquel momento Bullrich aseguró en un informe ante el Senado en agosto de 2017, mientras Santiago Maldonado aún estaba desaparecido, que Nocetti estaba de paso en el lugar. Por otra parte, la denuncia ante la justicia, tras una revisión interna y muy crítica de la propia Gendarmería, es también un mensaje político del Ministerio de Seguridad Nacional en un contexto de reiterados hechos graves de violencia institucional cometidos por agentes federales y provinciales. El caso Maldonado fue paradigmático de la violencia estatal como respuesta a las protestas sociales durante el gobierno de Macri, encabezada por la entonces ministra de Seguridad y hoy presidenta del PRO, Patricia Bullrich. En definitiva, ahora el gobierno nacional denuncia al hombre fuerte de Patricia Bullrich en el ministerio, a Nocetti, por su accionar en el operativo represivo ilegal que terminó con la desaparición y posterior muerte de Santiago Maldonado. Mire cómo operan, aprietan los medios de comunicación al gobierno, Alberto Fernández, por la reforma judicial. Mira, pero clarísimo, Mira, Clarín por un lado, la respuesta de la Corte Suprema, ya sin ferias se esperan más fallos contra el kirchnerismo, de repente, ¿no? Desde esta semana la Corte Suprema va a incluir en su agenda fallos sensibles para el kirchnerismo justo cuando su líder, Cristina, encabeza una fuerte presión para ampliar al máximo tribunal. Dice Clarín, dando por entendido que, bueno, la justicia actúa según el poder político, ¿no? Y por el otro lado, la Nación. Mirá esto, la Corte se siente amenazada y reactiva algunas sentencias. ¿De qué se trata esto, no? Se levantó la feria judicial extraordinaria y la Corte va a empezar a sacar fallos, de repente. Son las sentencias del lenguaje que habla la Corte y con el que se hará escuchar ante la iniciativa del gobierno de convocar un comité de expertos para reformarla. Un bochorno, totalmente un bochorno, cómo se desnuda, cómo actúa la justicia en nuestro país y no quieren reforma judicial. De esto habló Máximo Kirchner. Podemos seguir porque algunos dicen planes de impunidad. ¿Plan de impunidad? El presidente que asumió procesado por escuchas y a los 5 días de asumir lo desprocesan. Y los jueces que lo habían procesado terminan todos fuera del sistema judicial. Y que lo primero que está atravesando ahora como denuncia nuevamente espionaje. Sinceramente, después de todas estas causas que tuvo en la Argentina, ¿qué miedo puede tener el expresidente que el Poder Judicial le haga algo en la Argentina? ¡Ninguno! ¡Ninguno! Si así llegó a presidente. Entonces no caigamos en esas cosas. Sí creo que está haciendo lo que le gusta, que es hacer turismo. Lo que uno puede ver con él es que es mucho mejor turista que presidente. Porque aparte recuerdo, cada vez que Cristina viajaba se fugaba. Tenía a la hija enferma y se fugaba. No vi ningún diario poner eso. Es muy divertido, pero no se fugó. No se fugó y se quedó con la gente y perseguida por la justicia, perseguida por los medios, ¿saben qué? Y sin el Fondo Monetario les ganó la elección. Y todavía no lo asumen.
Las cifras del día: en todo el mundo ya hay 18.379.128 contagios. Las muertes ya son 697.848. Los recuperados son 11.509.071. Por su parte, en Argentina hay 201.919 contagios. Los muertos ya son 3.667 y hay 91.302 recuperados. Va a haber vacuna, va a llegar pronto, llega este año, llega el próximo mes, llega en septiembre, llega en octubre, llega a fin de 2021. ¿Cuándo llega? Algunas certezas. Desde el gobierno ruso dijeron hoy que la vacuna experimental que vienen probando tuvo resultados positivos. De acuerdo al Ministerio de Defensa y al Centro Nacional de Investigación Epidemiológica, todos los voluntarios que recibieron la nueva vacuna contra el coronavirus presentaron indicios de inmunidad. Los pacientes que fueron examinados luego de 42 días de haber recibido la inyección no presentaron efectos secundarios y todos tuvieron respuestas inmunológicas de acuerdo a los organismos rusos. Sin embargo, desde la Organización Mundial de la Salud advierte que quizás nunca haya una vacuna efectiva contra el coronavirus. A number of vaccines are now in phase 3 clinical trials, and we all hope to have a number of effective vaccines that can help prevent people from infection. However, there is no silver bullet at the moment, and there might never be. For now, stopping outbreaks comes down to the basics of public health and disease control: testing, isolating and treating patients, and tracing and quarantining their contacts. El gobierno ya suspendió por 15 días las reuniones sociales. Claro, no estamos hablando del AMBA, sino en diferentes provincias donde ya se podía. Ahora no se puede, ya no se puede reunir gente. Veíamos en diferentes lugares del país donde ya estaban en una fase muy avanzada, donde se reunían, había reuniones de menos de 10 personas. Queda prohibido por los próximos 15 días. Ahí estamos viendo algunas de las medidas que tomó el gobierno. Durará 15 días, rige para todo el país. Quedan prohibidos eventos culturales, religiosos y recreativos con más de 10 asistentes. Quedan prohibidas las reuniones sociales o familiares en espacios cerrados. En los domicilios particulares no se tolerará otra presencia que la de los convivientes. Decisión drástica del gobierno de suspender estas reuniones sociales. Mira cómo TN, por ejemplo, toma cuando otro país toma una decisión drástica como esta. El caso Australia, mira. Australia había hecho muy bien las cosas. Casi no tenía contagios, empezó a habilitar un montón de lugares y ahora hay un brote. Tampoco es un brote como para preocuparse tanto, pero ellos son muy responsables. Tuvieron cerca de 600 contagios en un día, nosotros estamos hablando de 5.000, ¿no? 600 contagios en un día y murieron 6 personas. Se agarraron la cabeza, no, 6 personas murieron, no puedo creer. Paren, toque de queda. De 8 de la noche a 5 de la mañana no sale nadie. Siguen los datos malos económicos en esta Argentina de pandemia. Vamos a ver las ventas minoristas de julio comparado con el mismo mes del año anterior. Muy fuerte la caída en todo el país. 27,7% cayó. En lo que es el AMBA, un 36,6% según la CAME. Seguimos ahí con otra placa que estamos viendo. No todos pierden con la crisis, como te contamos siempre acá. También hay ganadores y los bancos, claro, los bancos una vez más vuelven a ganar. Más que en el mismo periodo que el año pasado. Y sí, mira, en mayo 2020, 25.379 millones, un 2% más interanual, y la ganancia acumulada 2020 es 98.893 millones de pesos, según un informe del Banco Central. Tenemos más información que lo que decíamos con 3 al toque, 3 noticias que lees en el destapeweb.com. Arrancamos con la número 3. El gobierno consiguió un crédito del BID por 570 millones de dólares para combatir al coronavirus. En mayo el BID había anunciado el préstamo por 1.800 millones de dólares a Argentina para enfrentar la crisis social y económica provocada por la pandemia. Se trata del mayor préstamo del organismo otorgado a nuestro país en una década. Vamos con la número 2. El gobierno se prepara para relanzar el plan Procrear. Este martes se espera el anuncio del presidente, quien explicará los lineamientos generales del programa que apuntará a la construcción de unas 14.000 viviendas, además de otorgar beneficios para refacciones y ampliaciones. Y la número 1, nueva evidencia, revela transferencia de bancos paraguayos a Vicentín. Tras declararse en default, la información remitida por las entidades financieras de ese país revelan préstamos durante enero con transferencias de hasta 2,5 millones de dólares. En diciembre había anunciado el default y en febrero inició el concurso de acreedores. Avanza la causa. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos siempre. Lo que creció Altadata durante esta cuarentena, esta pandemia, es tremendo.
Estamos muy bien acá en nuestro canal de YouTube, informándolos de la mejor manera posible. Hoy YouTube está en todos lados, computadora, celular, en el smart, en la tele, en todos lados. Y ahí estamos nosotros informándote con nuestra agenda, con la agenda del Destape. Gracias por acompañarnos. Tenemos comentarios como siempre, elegimos uno que ves acá. Raúl Riva dice: acordémonos que la causa de los cuadernos empezó 2 semanas después de que se descubriera la de los aportantes truchos a la campaña de Vidal. Siempre igual estos. Lindo dato que uno va olvidando, ¿no? Pasaron cosas. Muchas gracias a todos. Nosotros nos vemos mañana, como siempre, a partir de las 18:30, acá en Alta Data. Con Miss Bolivia nosotros tenemos un monitor fotógrafo que ha estado agrediendo turistas que han entrado con un extraterrestre denominado Pipo, que está hospitalizado ahora en Bolivia. Ellos han decidido venirse a la Argentina seguramente para hacer el mal y bueno, por supuesto que vamos a aumentar los niveles de violencia y a partirles la frente con el mono. ¿Cómo? ¿Quieres que te beba? Pero estoy en juicio. Clarín ya fue, TN ya fue, La Nación también. Apoyemos a los medios que resistieron estos 4 años de Macri. Dale like al video, además déjanos un comentario, así este programa le llega a todo el mundo.